8 de la mañana con 12 minutos, las 8 con 12 minutos. De vuelta estamos en Ahora es Cuando, en Infinita por la 100.1, infinita.cl. Vamos a conversar con el director ejecutivo de Faro UDD, expresidente de la UDI, Ernesto Silva. Ernesto, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Gracias a ti. Muy bien, pues harto para conversar. Adivina por dónde voy a partir, pero... No sé, veamos. Veamos. Voy a partir con la Supongo declaración. que me vaya a preguntar por la conferencia anual de la universidad, ¿o no? No, Exponencial que tenemos hoy día, casi. También. También. No, sí, obvio. Está Pero bien. más cerquita al final, sí, pero te voy a Está preguntar bien. igual. Oye, no, mira... La declaración de Ruth Hurtado, ¿no? Dijo, si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por Evelyn Matei. Estaría en el Partido Republicano, no en la UDI, porque defendieron los mismos ideales, porque querían el bien común para Chile y porque tenían bases programáticas muy parecidas. La UDI, por supuesto, que reaccionó muy molesta. Pero me gustaría partir preguntándote a ti, ¿qué te pasó cuando escuchaste esta declaración? Haciendo referencia a una figura que sin duda es emblemática y que encabezó el partido que a ti también te tocó presidir. Ya, te fuiste en el plano más personal. Yo pensé que me iba a preguntar más. A ver, lo primero, mi primera reacción fue que el legado de Jaime Guzmán es un legado de tratar de construir futuro, no de dividir hacia atrás, digamos. Y tenía una combinación entre, yo te diría, un marco conceptual que principalmente era la subsidiariedad, Juan Manuel, pero también con un pragmatismo para poder resolver problemas muy grandes. Entonces, y me pasó que esto de atribuirle conductas o interpretaciones a las personas que ya no están, eso me molestó súper harto. Eso creo que es inconducente, innecesario, lo haga quien lo haga, pero además respecto a Guzmán me pareció un error. Quedan 30 días para la primera vuelta, Ruth Hurtado entiendo que va a candidata a senadora por la Araucanía, me imagino que está tratando de levantar temas para tener fuerza en la opinión pública, pero creo que no todo vale la pena hacer, menos en el fondo en temas que van a generar división y no van a contribuir al desafío que creo que es el más grande que tiene ese mundo y esos sectores, que es tratar de mostrarle al país que puede gobernar de una manera razonable si es que gana la elección para resolver problemas. Entonces, eso me pasó, encontré como un poco penca utilizar o tratar de interpretar qué habrían dicho personas que fallecieron, que no están y que no pueden hablar por sí mismos. Eso no me gustó, no lo recomiendo. Siguiendo esa misma línea argumental, Ernesto, ¿cuánta profundidad en el enojo que se produjo en la UDI y particularmente sus figuras más históricas crees tú que tiene este episodio en particular? Porque además ocurre el mismo Lo que pasa, día. Juan Manuel, que déjame comentarte en eso. Claro, pero que ocurrió además el mismo día en que Evelyn Matei daba por superado, digamos, sus diferencias con José Antonio Kast a propósito de los votos. El mismo día, eso fue a la 1 de la tarde en el foro presidencial de NADE y a las 10 de la noche Ruth Hurtado se despacha esta frase. Entonces la pregunta es ¿cuánta profundidad crees tú que produce, cuánta profundidad en el enojo el de la UDI tiene esta declaración? Mira, déjame quizás para explicarle a la gente que nos escucha y que no es militante de partido, que es la gran mayoría de los chilenos. Los grupos humanos cuando se reúnen también en torno a símbolos. ¿Ya? En el fondo comparten ciertas ideas, ciertas prácticas, pero también ciertos símbolos que les generan fuentes de unión. En eso, por ejemplo, las personas de los fundadores en cualquier grupo humano cumplen un rol muy importante. Y yo creo que esta declaración que se da además, Juan Manuel, en el contexto que tú describes, que es horas después de un esfuerzo grande de unidad que ha sido difícil, en el fondo es ir a tocar un símbolo. Y con los símbolos yo creo que hay que ser muy respetuoso. Cuando los grupos humanos ven afectados símbolos que son muy valiosos, importantes, creo que las reacciones tienen la fuerza, como la que tú has descrito, que tuvo en el fondo la UDI el día de ayer o antes de ayer, cuando esto se produce horas después del esfuerzo de unidad que se había dado en la ENADE del 2025. Entonces, los símbolos importan. Y cuando se tocan, creo que afectan o producen una reacción mucho más fuerte que la que sería una discusión normal. Y eso es lo que yo veo que se ha producido en este caso. Ahora, en esto, coincidiendo con la lógica de que es muy feo, no se entiende, es inconducente, no tiene mucho propósito, interpretar lo que haría alguien que ya no está con nosotros, ¿no? Porque uno no sabe si efectivamente sería tal cual como lo dice. Entiendo, tú dices, usted no lo haga. Yo temprano en la mañana, a las 7 de la mañana, decía lo mismo, es muy feo. Yeah. Pero puesta la discusión ahí, déjame, esto es una pregunta de características políticas, no político-intelectual, si se quiere, en la conversación. ¿Por qué Jaime Guzmán estaría en la UDI y no en el Partido Republicano hoy? ¿Qué representa el espíritu de la UDI? Ese ejercicio yo no lo voy a hacer. O sea, no creo que
en el fondo, no voy a entrar a esa discusión ahora. Creo que el ideario de los partidos van evolucionando, van tomando posiciones. Piensa que además los sistemas electorales van dando dinámicas distintas. Yo creo que lo que sí va a ser importante hacia adelante es una pregunta de futuro para la UDI, para Renovación Nacional, para Evópoli, para el Partido Republicano, que es cuál va a ser una vez que ojalá lleguen al gobierno, esa es mi opinión personal, digamos, ojalá lleguen al gobierno las derechas, puedan traducir las ideas que tienen en una capacidad de gobernar. Eso siempre es más difícil que hacerlo desde la plataforma de la campaña solamente. Entonces creo que la pregunta más de fondo que tiene que ver con la reconfiguración de los grupos políticos se puede empezar a dar en la medida que todos en ese sector sean parte de un gobierno. Porque en la medida que eres parte de un gobierno te toca negociar, te toca llegar a acuerdos, te toca actuar con restricciones, y eso va construyendo también tu identidad, no solo en lo declarativo, sino en la historia que vas construyendo. Y me parece, Juan Manuel, que al final, si tú lo llevas como al tema más de fondo, yo sé que es más entretenido quizás. Pero entiendo eso, y quizás la pregunta está mal formulada, debería ser de esta otra manera. ¿Cómo es hoy la UDI? ¿Qué la diferencia de la UDI fundada por Jaime Guzmán y qué mantiene como raigambre esencial esa UDI fundada por Jaime Guzmán? Mira, eso probablemente UDI es más intelectualmente más interesante de abordar, ¿no? Quizás la mirada que yo te diría, digamos, y es mi mirada personal, es que la UDI fue un proyecto que trató de ser una alternativa de derecha diferente a la que existía en ese entonces, estamos hablando de los años 80. Así es. Y que fue capaz de ofrecerle al mundo popular chileno el orgullo de poder tener ideas de derecha y acompañar a esas familias en salir de la pobreza y avanzar hacia mayores niveles de progreso. Entonces, esa fue como la oferta que hizo esa identidad que era, en el fondo, Estado subsidiario. O sea, su esfuerzo lo vamos a reconocer y lo valorar, y el Estado va a estar ahí para apoyarlo, no para hacerle todo. En segundo lugar, confiamos en la iniciativa de las personas como motor del progreso y que los mercados funcionen. Y tercero, un estilo de hacer política inspirado en ciertos valores que eran presentes. Chile ha ido cambiando, ¿ya? Entonces, la pregunta para la UDI, creo yo, y también para otros partidos políticos, es cómo tú mantienes tu espíritu esencial en términos de ofrecer a Chile, pero a un país que cambió. Ya la pobreza no es el 40 o el 50% de la población como era en esos momentos, sino que está entre el 10, dependiendo si es pobreza multidimensional o ingreso. Y tu oferta política tiene que ser para un país de clase media, ¿ya? Pero manteniendo la misma idea de Estado subsidiario, vocación por los más vulnerables, en el fondo promover la economía de mercado y un estilo anclado en ciertos valores. Creo que ese desafío es el que se tiene que actualizar hacia adelante. Y probablemente, ¿dónde va a estar ese posicionamiento político? En una combinación, Juan Manuel, que logre lo siguiente. En primer lugar, ser muy fuerte en tus convicciones sobre lo que crees que es bueno para Chile, pero tan fuerte como eres en esas convicciones, y por lo tanto te atreves a decir que no ante muchos temas que son malos, no tienes ningún complejo para decir que sí ante llegar a acuerdo con personas que piensan distinto si crees que eso es positivo para Chile. Ese creo que va a ser el espacio que tiene la UDI para trabajar, y por eso la dinámica de ser gobierno hace, si es que eso se da a partir de marzo del próximo año, y se da para republicanos, libertarios, Chile Vamos y otros, puede generar un espacio de reorganización de esos grupos donde tengan que empezar a revelar, habiendo todos sido gobierno como partido, su capacidad de traducir su ideario, ya no solo en la declaración, sino en lo que hacen en la práctica, al gobernar y conducir. ¿Cuánto de las diferencias hoy día, que se exacerban evidentemente en un proceso electoral donde cada sector de estas derechas lleva su propio candidato, son posibles luego de superar en caso de que uno de esos candidatos logre llegar a la moneda? ¿Sabes lo que pasa? Déjame decir una cosa antes, Juan Manuel. Lo que está pasando en parte... a ver, los partidos políticos tienen ciclos a lo largo de la vida, eso es natural, ¿ya? Y lo más exitoso lo que logran es romper la dinámica del ciclo, es decir, lograr perdurar en el tiempo siendo influyente. Pero además, en Chile lo que pasó es que el 2017 tuvimos elecciones con un cambio de reglas que afectaron todo. Y eso es lo más lamentable, y yo no quiero dejarlo pasar. O sea, al final del día, lo que promovió la izquierda en ese momento fue una fragmentación del sistema político para decir, representemos a más personas o a más grupos, pero destruyamos la capacidad de cooperar. Eso es lo que pasó en la práctica. Y cuando tú atomizas y atomizas, invitas a los grupos políticos a decir, yo me voy a diferenciar de al lado todo lo que pueda. ¿Qué es lo que pasaba antes?
Lo que pasaba antes es que tú podías tener una menor expresión diversa de grupos políticos en términos de partidos, pero dentro de los partidos existía esa diversidad y esa discusión, y por lo tanto se daba esa negociación para luego traducirla en una expresión pública. O alguien quiere pensar que dentro de la izquierda y de la derecha no había esa diversidad de mirada antes de que se cambiara el sistema electoral. Sí la había, pero había una manera de procesarla. Ahora, ¿qué es lo que hicimos con esto? Transformar esa discusión que se daba en una refriega pública donde se atomizan los partidos y donde se hace muy difícil llegar a acuerdos. Ahora, ¿cómo va a venir esto para adelante? Bueno, yo creo que lo que va a venir en el mundo está pasando un poco en la práctica. Yo veo, por ejemplo, la fusión del Frente Amplio, se dio en los hechos. Veo que el socialismo democrático habla más como coalición y ya tomaron a la ADC adentro para efectos prácticos. Chile Vamos habla mucho como grupo. Entonces hay una reagrupación en los hechos porque se empieza a dar cuenta el sistema político que así no resuelve problemas. Y si no resuelve problemas, deja de ser útil y la gente toma distancia. Eso yo diría que es como el marco antes de volver a la pregunta que tú me estabas planteando, que ya se me olvidó, Juan Manuel, el punto central, por si me lo quieres comentar de nuevo. Sí, la pregunta es cómo una vez que a uno de estos candidatos de las derechas llega al poder, luego esas derechas pueden, en esa idea que tú tienes, tratar de gobernar juntas, ¿no? Hay tres planos para eso: ideas, instituciones, líderes. Déjame ir en cada uno de ellos. Yo creo que al final los grupos de las derechas tienen que sentarse en algún momento a decir cuáles son las ideas que de verdad comparten para el país. Y a mí me parece que en eso hay tres planos que son fundamentales. Uno que se traduce en respuesta a problemas de las personas. Uno que tiene que ver con el tema de seguridad ciudadana y migración. En eso están bastante de acuerdo. Lo segundo que tiene que ver con levantar la economía para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida sin un Estado que interfiera. Y lo tercero es la mirada de hacer más eficiente y lograr mejores respuestas desde el funcionamiento del Estado sin que eso involucre más recursos. Yo creo que en esos tres temas hay bastante acuerdo, que se inspiran al final del día en un Estado, en el fondo, que tiene fuerza para hacer lo que tiene que hacer, pero que tiene límites y control y que reconoce la iniciativa de las personas. Eso son las ideas. Lo segundo, los líderes. Cuando se ha producido este nivel de fragmentación, conflicto, etcétera, o los líderes actúan para convocar. Y como se dice en el fútbol, poner la pelota al piso o va a ser muy difícil. Y por lo tanto, es tiempo de líderes. La política no puede entenderse sin agencia humana, sin el rol de los líderes. Llévalo a otro plano, Juan Manuel. Tú estuviste en ENADE moderando el día de Marte. Piensa en la Contraloría. Mismas reglas, mismas instituciones, mismas leyes, una persona actuando distinta. La agencia humana importa, ¿ya? Y por último, las instituciones. Y en eso lo que yo creo que es importante es los mecanismos formales de coordinación que los grupos políticos, y esto pasó en los gobiernos del presidente Piñera con algo de dificultad. Una vez que se gobernó, la coalición política dejó de sesionar o de funcionar tan vivamente como se necesitaba. Y eso creo que si hay gobierno de las derechas pronto, ojalá lo mantengan como un espacio de trabajo permanente, tanto para colaborarle al gobierno como para seguir pensando hacia el futuro. Esa institucionalidad creo que es importante ir construyéndola, y para eso la verdad es que los líderes tienen que tener cabeza fría, saber dar vuelta a la página y ponerse de acuerdo a trabajar, ya sea el 17 de noviembre al día siguiente la primera vuelta o después de la elección en la segunda vuelta si es que logran ganar. Está Evelyn Matei en las encuestas hoy día tercera, con una diferencia con respecto de José Antonio Kast. No se sabe, porque habrá que esperar hasta el 16 de noviembre, evidente, pero lo que sí muestra la encuesta también es que ella es más competitiva con Janet Jara que el propio José Antonio Kast. Como, no sé, que en el fondo tiene muchas más probabilidades, digamos, Evelyn Matei, de ganar la segunda vuelta, pero para eso necesita pasarle el umbral, la valla de la primera vuelta. A tu juicio, ¿qué debería adicionar la candidata para poder conseguir ese objetivo? Mira, a ver, primero comparto lo que tú dices, de que en segunda vuelta todo indica que es claramente más competitiva Evelyn Matei con Janet Jara que lo que puede hacer otra candidatura de oposición. Dar receta es bien difícil. Yo lo único que sí me atrevería a decir es, así como Evelyn Matei ha logrado ir convocando a un mundo más amplio, que normalmente no votaba por la centro-derecha, también creo que es muy relevante mantener o darle energía a su base electoral que siempre la acompañó. Y en eso el mensaje como de nitidez de convocatoria su hace en torno a la fuerza de la economía
de, en el fondo, dar un impulso al desarrollo de las personas y hablarle con mucha fuerza a quienes van a ir a votar por primera vez, que son los votantes obligados, que para quienes no están escuchando, y eso el panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo lo estudia con mucho detalle, los votantes obligados se comportan distinto de los votantes habituales. Y esos votantes creo que son los más impredecibles y son los que pueden cambiar su decisión, especialmente en estos últimos 30 días. Entonces, en esos puntos yo diría fidelizar su base en aquello que une, es decir, inmigración, economía y modernizar el Estado. Y en segundo lugar, hablar muy concretamente y con mucha fuerza a los votantes obligados, que son los más volátiles y los que están esperando quizás, o tratan de contestar la pregunta es ¿cómo voy yo en la parada, Juan Manuel? Y ese votante es práctico, concreto, opositor y desideologizado. Por lo tanto, espera soluciones muy prácticas de un líder que pueda resolverle su vida cotidiana. Ya, ahora, ¿cómo se convence al electorado de eso en la práctica? Mira, me estáis preguntando cómo creo yo que lo haría. Yo me imagino que lo que uno diría, yo hice esto como alcaldesa y lo voy a hacer ahora como presidente. Ese es un atributo muy de ella. Ella puede mostrar lo que hizo en seguridad. Ella puede mostrar lo que hizo en economía y trabajo. Ella puede mostrar lo que hizo en orden público en la comuna. Ella puede mostrar lo que hizo en educación y gestión de salud. Esos son los problemas de las personas. Y creo que ahí hay un atributo, así como lo hice acá, en ese caso en Providencia, en el Ministerio, lo voy a hacer por Chile. Me parece que hay un factor diferenciador que bien explicado le puede ayudar en esta etapa final. En el debate de la elección parlamentaria, que prácticamente ha estado ausente, digamos, al menos así como en las discusiones, incluso probablemente hasta en los medios de comunicación, ¿qué aspectas tú, qué proyectas podría llegar a ocurrir también con las derechas en el Congreso? A ver, he visto distintas proyecciones. Primero en el Senado hay dos cosas que son para las derechas que van a ser una mala noticia. Una es lo que pasó en la séptima región con la senadora Rincón, que no va a poder competir, y en segundo lugar lo que está pasando con el candidato al Senado Calixto, que también era de demócratas, pero que va por el Partido Regionalista Verde Social, y de ser elegido y mantenerse desaforado y eventualmente su proceso se deteriora, va a ser reemplazado por alguien de ese partido. Y era una expectativa que fuera este mundo. Entonces, el Senado veo un riesgo o algunas dificultades. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, todo indica que las derechas van a tener una mayoría y la tarea va a ser como traducir esa mayoría en una capacidad de darle gobernabilidad en torno a temas rápidos. Yo pienso, Juan Manuel, que el próximo gobierno va a tener, así como se habla de las lunas de miel de los gobiernos, de los 100 días, no creo que dure más de 30 días. ¿Ya? Y por lo tanto, van a haber algunas tareas que tienen que ver con la labor de trabajo en el Congreso, pero otras que van a ser muy fuertes de la administración de marcar señales y símbolos que la ciudadanía entienda rápido. Déjame ponerte un ejemplo. A ver. Si no hay una señal rápida respecto del borde de la frontera norte del país, creo que el gobierno va a perder credibilidad. Ese es el tipo de cosas que tienen que pasar rápido, que se tienen que notar. Y en eso, las coaliciones que acompañen tienen que, en el fondo, tener consistencia, velocidad y agilidad y que se refleje en la capacidad de votar juntos en temas relevantes y de tener diferencias también en otros temas que no sean lo esencial para el país. Eso es lo que creo que se tiene que ir dando en las próximas semanas. Por último, hablemos de lo que se le viene por delante a la UDD, antes que se nos vaya el Oye, sí, tiempo. dos cosas para comentar, Juan Manuel. Hoy día tenemos la conferencia anual exponencial. Esta la hacemos hace algunos años. El primer año fue teorías del todo, desde la filosofía, la teología, la física y la historia. El año pasado fue bienestar y felicidad en las personas. Y hoy día, que cumplimos 35 años, es desarrollo humano. Y lo vemos desde la neurociencia, la teología, el urbanismo. También tenemos, va a estar de manera telemática, pero el Nobel de Economía, Philippa John, y también va a estar otro Nobel de Economía, Banjere. Y por lo tanto es un regalo que la universidad le hace a la comunidad en términos de traducir para lenguaje simple y audiencias amplias los grandes temas que se están discutiendo. Las personas que quieran, bueno, las inscripciones ya están completas, pero algunos se vienen para acá, luego partimos a las 8:30, 9, vamos a estar todo el día, esto va a estar disponible en UDD TV en las próximas semanas, y es parte del rol que tiene una universidad de generar contenido y debate para que las personas reflexionemos y miremos en algo que es nuestro sello, que es la interdisciplina, y es mirar el futuro con conocimiento y con capacidad de innovación. Así que dejo también abierta esa invitación para seguirlo y otras actividades también de la universidad. Y una cosa final,
si pudiera, quiero recomendar, esto solo para que lo podáis leer, Juan Manuel, y compartir. Lo publicamos ayer, Claudio Sapel, investigador de Faro, a 6 años del 18 de octubre, un análisis una discusión sobre la economía de las causas del estallido. Y mira especialmente el mercado de los jóvenes, el mercado del trabajo de los jóvenes. Lo invito a revisar, a leer, creo que es un tema interesante para estar mirando con perspectiva lo que ha pasado en Chile y aprender hacia el futuro. Perfecto. Muchísimas gracias, Ernesto, por conversar esta mañana con nosotros. Que estén muy bien. Gracias, Juan Manuel.